12:30 en la hora. Comparte y comparte. Bendice a tu hermano. La palabra responde y nos desahoga. Fe y conocimiento caminan de la mano. Mándale enlace al primo. Avisa al vecino que aquí hay respuesta clara y sin drama. Si él es a Dios, seguimos el camino. La iglesia crece unida, la gracia nos llama. Si el mundo te agobia y la duda te pesa, aquí hay un refugio de calma y amor. Palabra que sana, verdad que interesa. Y Cristo nos guía, nos da dirección. A toda luz, 12:30 en la hora. Comparte, comparte. Bendice a tu hermano. La palabra responde y nos desahoga. Fe y conocimiento caminan de la mano. Vos y me... No, no. 12:30, pantalla se enciende. Con Pastor Manny se abre la señal. El mensaje es Cristo, es el que me enciende. Su palabra que sana y nos guía hasta el final. De lunes a viernes la señal es real. Ni filtro ni desgaste, con paso constante. La iglesia se une en un mismo panel, agradando a Cristo con honra constante. A toda luz, 12:30 en la hora. Comparte y comparte. Bendice a tu hermano. La palabra responde y nos desahoga. Fe y conocimiento caminan de la mano. Mándale enlace al primo, avisa al vecino que aquí hay respuesta clara y sin drama. Fieles a Dios, seguimos el camino. La iglesia crece unida, la gracia nos llama. Si el mundo te agobia y la duda te pesa, aquí hay un refugio de calma y amor. Palabra que sana, verdad que interesa. Y Cristo nos guía, nos da dirección. A toda luz, 12:30 en la hora. Comparte y comparte. Bendice a tu hermano. La palabra responde y nos desahoga. Fe y conocimiento caminan de la mano. Doce y media, pantalla se enciende. Con Pastor Manny se abre la señal. El mensaje es Cristo, es el quien enciende. Su palabra te sana y nos guía hasta el final. 12:30, pantalla se enciende. 12:30, 12:30, 12:30, 12:30, 12:30, pantalla se enciende. 12:30, 12:30 la hora. 12:30, pantalla se enciende. 12:30, 12:30 la hora. 12:30, pantalla se enciende. 12:30, 12:30, 12:30, 12:30, 12:30 la hora. 12:30, 12:30, 12:30, 12:30, 12:30, 12:30, 12:30 la hora. 12:30, 12:30, 12:30, 12:30 la hora. 12:30, 12:30, 12:30, 12:30 la hora. 12:30, pantalla se enciende. 12:30, pantalla se enciende. 12:30, 12:30, 12:30, 12:30, 12:30, 12:30, 12:30, 12:30, 12:30 la hora. 12:30, 12:30, 12:30, 12:30, 12:30. A toda luz, lunes a viernes 12:30.
Conéctate, comparte, que la verdad te alimenta. Yo solo llevo el mic, pero Cristo es la voz. Su palabra es el centro, su gracia es para nosotros. Pregunta, escucha, crece, no te quedes atrás. A toda luz donde el evangelio transforma. Con toda luz, lunes a viernes 12:30. Conéctate, comparte, que la verdad te alimenta. Yo solo llevo el mic, pero Cristo es la voz. Su palabra es el centro, su gracia es para nosotros. Pregunta, escucha, crece, no te quedes atrás. Evangelios donde evangelio transforma. Es la luz, lunes a viernes 12:30. Conéctate, te comparte, que la verdad te alimenta. Yo solo llevo el mic, pero Cristo es la voz. Su palabra es el centro, su gracia es para nosotros. A toda luz donde el evangelio transforma. 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 Lunes a viernes 12:30. Lunes a viernes 12:30. A toda luz, lunes a viernes 12:30. Conéctate, comparte, que la verdad te alimenta. Yo solo llevo el mic, pero Cristo es la voz. Su palabra es el centro, su gracia es para nosotros. Estamos acá, mavia. Oye, oye, 12:30, la pantalla se enciende. Soy Pastor Manny, te abro el canal, pero el mensaje es Cristo. Él es quien entiende la palabra que sana y guía hacia el bien real. Si traes una duda que te pesa al llegar, no sigues rumores que cambian con el viento. Aquí la escritura te viene a aclarar. La gracia nos sostiene, el amor es el cimiento. De lunes a viernes la señal es real, sin filtro ni rodeo, con paso constante. La iglesia se une en un mismo canal, buscando a Cristo siempre, marchando adelante. A toda luz, 12:30 es la hora. Conéctate y comparte, no busques en vano. La palabra responde, su verdad nos ampara. La fe se fortalece, camina con paso llano. Manda el enlace al primo, avisa al vecino, que aquí hay respuestas con base y sin drama. No juzgamos a nadie, seguimos el camino. La iglesia crece unida, la gracia nos llama. El mundo te agobia y la duda te pesa. Aquí hay un refugio de calma y amor. La palabra te sana, su verdad nos interesa. Y Cristo nos guía, nos da su favor. A toda luz, 12:30 es la hora. Conéctate y comparte, no busques en vano. La palabra responde, su verdad nos ampara. La fe se fortalece, camina con paso llano. Pastor Manny te acompaña, pero él lleva el mando. Conéctate diario, comparte el canal. La transmisión es clara, su amor va sonando. A
gracia es real. A toda luz, 12:30 es la hora. Conéctate y comparte. No busques en vano. La palabra responde. Su verdad nos ampara. La fe se fortalece. Camina con paso llano. Doce y media. Oh. Voce. Pa. 12:30. Pantalla se enciende. Con Pastor Manny se abre la señal. El mensaje escrito es el que le enciende. Su palabra que sana y nos guía hasta el final. De lunes a viernes la señal es real. Ni filtro ni desgaste, con paso constante. La iglesia se une en un mismo canal, agradando a Cristo con honra constante. A toda luz, 12:30 en la hora. Comparte y comparte. Bendice a tu hermano. La palabra responde y nos desahoga. Fe y conocimiento caminan de la mano. Mándale enlace al primo. Avisa al vecino que aquí hay respuesta clara y sin drama. Si él es a Dios, seguimos el camino. La iglesia crece unida, la gracia nos llama. Si el mundo te agobia y la duda te pesa, aquí hay un refugio de calma y amor. Palabra que sana, verdad que interesa. Familia, bendiciones, un abrazo grande. Espero que estén todos muy bien. Qué gusto saludarte en este día. Aquí estamos, sí, nuevamente a toda luz para darle lo mejor al Señor y para poder compartir durante estos minutos, esta próxima hora, cuyo objetivo es poder seguir creciendo en la presencia del Padre, seguir avanzando en conocimiento, seguir disfrutando lo que Él ha preparado para nosotros y poder seguir siendo edificados como su iglesia. Así que sé bienvenido. Hay algunos problemas con la internet, no se preocupe. Si no puede quizás ver la transmisión en directo en este momento, quizás puede en otro momento del día, cuando regreses del trabajo, cuando salgas de donde estás, poder sentarte y con calma leer y escuchar y ver este directo, que te aseguro que va a estar muy interesante. Hoy venimos con un tema candente, un tema polémico. Me parece estarle escuchando diciendo calienta. Espero que estés preparado para cuando comencemos a hablar este tema y podamos compartir. Hoy vamos a hablar sobre las lenguas. Vamos a responder esa pregunta que dice: ¿se puede hablar en lenguas hoy? ¿Se puede hablar en lenguas hoy? ¿Es aún el tiempo en que estamos viviendo tiempo para hablar en lenguas? Quizás te has hecho esa pregunta, quizás alguien te ha hecho esa pregunta a ti. Y bueno, hoy le vamos a dar respuesta a eso. Por favor, antes de continuar la transmisión, me gustaría pedirte que te aseguraras si pudieras comentar, si estás ahí y pudieras comentar, asegúrate que esté activo, o sea, que puedas hacerlo, porque en un momento voy a querer saber qué piensas al respecto, qué crees sobre el hablar en lenguas, qué piensas, si es para este tiempo, si no es para este tiempo, si es de Dios, no es de Dios. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Me gustaría estarte leyendo en los comentarios, así que por favor no dudes en dejarlo, no dudes en dejar ese comentario y no dudes en compartir. Te aseguro que vamos a ser muy edificados. Por eso te pido por favor que compartas esta directa si sientes que este tema es valioso para ti, si sientes que este tema es importante para ti, de edificación. Te pido que puedas compartirlo para que todos aquellos que quizás se han preguntado o algunos que están siendo engañados por falsas enseñanzas de este tipo puedan recibir revelación. Vamos con un pequeño corto y regresamos en unos segundos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo,
y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia. Pues sí, familia, este pequeño corto es como el anticipo, la antesala del tema que vamos a estar compartiendo hoy, y es la pregunta: ¿aún se habla en lengua hoy? ¿Son tiempos para seguir hablando en lenguas? Quédate y vamos a juntos a dilucidar, juntos vamos a analizar este tema. Honestamente quiero comenzar dándote mi opinión, y mi opinión muy personal, y lo que defiendo como una doctrina medular en mi vida es que sí, la respuesta es sí. Considero que aún estamos hablando en lenguas, considero que aún es para hoy. Creo que no es un fenómeno emocional, creo que no es un truco, creo que no es algo exclusivo de una denominación. Creo que hablar en lenguas es una promesa bíblica, una evidencia del poder de Dios y una señal visible del empoderamiento del Espíritu Santo. Pero honestamente no lo digo por simplemente una opinión. Lo que respalda lo que comencé diciendo como mi opinión lo puedo encontrar fácilmente en la Biblia, y eso es lo que te quiero compartir hoy. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Cuál es la historia? ¿Dónde comenzó el hablar en lenguas? ¿Cómo yo puedo tener una convicción segura de que la Biblia dice la verdad al respecto? Pues vamos a ver la evidencia. Te invito a que puedas conectarte, te invito a que abras tu Biblia, por favor. Es muy importante también que tengas ahí la escritura, que tengas acceso, que puedas también ir leyendo los textos y que puedas ir también, ¿por qué no?, compartiendo tu opinión. Recuerda que no estamos aquí para crear una contienda. Nuestro objetivo no es pelear con nadie. No creemos que necesitamos pelear con nadie ni imponer una opinión. Queremos traer la verdad bíblica, y lo que la Biblia dice es lo que te queremos es poner. Amén. Nuevamente quiero saludar al chat. Sé que hoy la conexión está un poco difícil. Sé que algunos ya han reportado, señores, hay una especie de medidas de seguridad. Sabe que el próximo día, no recuerdo el día que cae, próximamente, te digo enseguida, el próximo sábado 9, precisamente este sábado 9, acá en Moscú estamos celebrando, en toda Rusia, celebrando el Día de la Victoria, y es un día muy especial para la nación, y es un día donde por una cuestión de seguridad, aquí en Moscú principalmente, la internet va a estar siendo suspendida o siendo minimizada, pero me refiero a la internet en la calle principalmente. Así que te aconsejo que si vas a salir a la calle y es una ruta que no has hecho antes, haz captura de pantalla antes de salir de casa. Asegúrate que sabes a dónde vas, asegúrate que ya tienes el transporte que tienes que tomar, o simplemente pide un taxi. Amén. Te lo recomiendo porque desde hoy 5 de mayo hasta el día 9, por cuestiones de seguridad, la internet móvil, lo que es servicio de datos, va a estar siendo limitado. Lo puedes buscar y lo puedes encontrar en diferentes fuentes oficiales. Pero bueno, tú que quizás estás en casa, o a ti que ya regresaste del trabajo y vas a sentarte a disfrutar ahora este show preparado para ti y para tu familia, bienvenido. Un abrazo grande. Y cuando veas esto, me gustaría muchísimo escuchar y leer tus mensajes. No importa si no estamos en vivo, no importa si nos ves después, de verdad nos gustaría muchísimo leer tus mensajes para saber qué piensas sobre este tema. Quisiera compartir una encuesta con ustedes, pero lamentablemente BK no es como YouTube. Estamos en YouTube, tenemos también la posibilidad de activar encuestas en vivo y no lo permite, no permite hacerlo ahora en BK, pero bueno, insisto, te decía desde el principio, me gustaría escuchar tu opinión. Escribe, déjame saber qué piensas sobre el hablar en lenguas. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál ha sido lo que has vivido respecto al hablar en lenguas? Y sobre eso vamos a estar hablando en este día. Quiero comenzar comentándote y
y quiero comenzar haciendo un recorrido histórico. Quiero hacer como una línea de tiempo entre los 3 eventos históricos que establecen el hablar en lenguas como una señal del Espíritu Santo. Y estoy aquí para brindarte evidencias bíblicas, no emociones, no opiniones personales, simplemente evidencia bíblica de que aún el hablar en lenguas es parte de la iglesia y es para este tiempo. Comienzo en el primer suceso, que es en Jerusalén, Cesarea y Éfeso. Y estoy hablando del siglo primero, el siglo primero después de Cristo. El libro de los Hechos de los Apóstoles registra 3 momentos fundacionales, donde el hablar en lenguas aparece como una evidencia visible y audible del derramamiento del Espíritu Santo sobre grupos distintos de creyentes. El primer evento fue en Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4 y del 9 al 11. Dice la palabra de Dios: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Escuche esto, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos. Dice aquí que fueron todos llenos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Más adelante vamos a ver cuáles son los mitos actuales, cuáles son los argumentos que están queriendo lanzar continuamente en contra del hablar en lenguas y que usan personas totalmente descabelladas, sin ningún control, sin ningún fundamento bíblico, para negar la veracidad, para negar la realidad del hablar en lenguas hoy. Por supuesto, también vamos a ver malos ejemplos, vamos a ver cómo de alguna manera existen también malos testimonios, de alguna manera cómo se ha permitido que en la iglesia entre el descontrol, el desorden. Es bastante lamentable y es bastante común. Muy por el contrario de lo que me gustaría decirte, es muy común ver el desorden en las iglesias en cuanto a esto, pero debemos dejar claro que el desorden no invalida la verdad bíblica, que nosotros los seres humanos, como seres pensantes, peculiares y tremendamente tremendos, vayamos torciendo la verdad de Dios, no significa que Dios no nos haya dado el hablar en lengua como parte de nuestra vida como hijos de Dios. Recuerda que hoy es martes de doctrina, hoy es martes de fundamentos básicos de nuestra fe y no te lo puedes perder. Así que yo te pido que estés, si estás ahí, no importa en el momento que estés viendo esto, por favor, haz un segundo, haz clic en compartir, envíale esto a alguien, incluso si no está en tu lista de contacto, mándaselos también, dile: mira, para que sepas por qué hablamos en lengua, mira, para que veas la evidencia que manejamos sobre el hablar en lenguas. Vuelvo al hecho histórico que te estoy compartiendo de Hechos capítulo 2. Luego en el versículo 9 dice: partos, medos y elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Pánfila, en Egipto y en las regiones del África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar, les oímos declarar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. El contexto aquí es muy peculiar: 120 discípulos reunidos judíos, 120 discípulos judíos reunidos juntos en oración. Segundo, el fenómeno que sucede aquí es las lenguas xenolálicas, idiomas humanos no aprendidos, entendidos por visitantes de 15 naciones. Además, creemos que según el texto, la razón, la causa por lo que acontece de esta manera y por la que acontece precisamente durante las fiestas de Pentecostés era validar el inicio de la era de la iglesia y el cumplimiento de lo que está escrito en Joel capítulo 2, versículos 28 al 32, cuando menciona que en lengua extraña hablaré a ustedes y no me oirían, no me entenderían. Es impresionante y es maravilloso poder ver esto. ¿Cuál fue el resultado
de esta validación de la iglesia? ¿Cuál fue el resultado de lo que pasó en Pentecostés? Oye, 3.000 almas convertidas, Hechos capítulo 2, versículo 41. Luego de las personas maravillarse y de ver el poder del Espíritu Santo en acción, la manifestación poderosa del Espíritu Santo en acción, las personas procedieron al arrepentimiento. Fue una salvación masiva y realmente de los testimonios más grandes, de los movimientos espirituales más grandes que registra la palabra. ¿Cuál es el segundo evento? Vamos a ir directamente al segundo evento que valida el hablar en lenguas, de cómo comenzó esto. Luego en Hechos capítulo 10 usted puede ver en el versículo 44, donde en la casa de Cornelio, fíjese, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Y cuando dice los fieles de la circuncisión, está hablando de los judíos. Los judíos se quedaron atónitos de ver que habían allí impíos, que habían allí gentiles recibiendo el derramamiento también del Espíritu Santo. Sí, el texto lo dice, los que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿puede acaso uno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Aquí el contexto es un poco similar, pero también tiene sus características particulares. Primero, estamos hablando de que ya no eran los discípulos 120 discípulos judíos, ahora eran gentiles recibiendo el Espíritu Santo, gentiles accediendo a esta promesa también. El propósito, confirmar que la salvación es para todas las naciones sin distinción, sin necesidad de convertirse al judaísmo, sin necesidad de nacionalizarse. Además, Pedro declara que no se puede impedir el bautismo a quienes han recibido el mismo Espíritu. El tercer evento que quiero traerte en esta primera parte fue luego los discípulos en Éfeso. Recuerda que estamos viendo los hechos históricos, la sucesión histórica que establecen el hablar en lenguas como una señal del Espíritu Santo. Amén, como una señal del Espíritu Santo. Quédate que esto está muy interesante. En Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 6 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y halló a ciertos discípulos y les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? ¿Cuál bautismo recibieron ustedes? Y ellos respondieron: en el bautismo de Juan. Pablo dijo entonces: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Una vez más vemos cómo el hablar en lenguas es una señal tangible, una señal real de la llenura del Espíritu Santo. No te aceleres, sé que hay muchas preguntas, sé que hay muchos argumentos que se levantan en la mente, pero es importante que entendamos primero lo que la palabra dice. Ya si nuestra experiencia personal aún no lo hemos recibido o no lo hemos entendido, probablemente sea el resultado de malas doctrinas, de falsas enseñanzas, de herejías, tengo que usar la palabra herejías, que fueron enseñadas y que de alguna manera probablemente te condicionaron para no recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero te ruego que esperes hasta el final, te ruego que esperes hasta el momento cuando estemos compartiendo, rompiendo los mitos en contra del hablar en lengua y trayendo evidencias bíblicas para que puedas entender. Quizás hoy es el día en el que el Señor quiere darte y entregarte ese regalo. Es un regalo
de parte del Señor. El contexto con estos discípulos en Éfeso era diferente. Ya eran creyentes que solo conocían el bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento. Aquí sucedió algo impresionante y fue que hubieron lenguas y profecía como evidencia de recibir, de una recepción plena del Espíritu Santo. Este propósito, el propósito podemos entonces asumir que era validar la transición del ministerio de Juan al ministerio de Cristo por el Espíritu. Lamentablemente, hoy la iglesia parece que pudiera estar permanece en el bautismo de Juan, por decirlo de alguna forma simbólica, para enmarcar un tiempo o para enmarcar un estilo de evangelio, y es el bautismo de Juan. Necesitamos entender que la iglesia está llamada a caminar según el bautismo de Cristo. Cristo vino, Cristo murió y resucitó por nosotros, y Cristo ascendió y hoy reina con poder a la diestra del Padre. Esa es nuestra verdad. Entonces, si creemos esta verdad y estamos convencidos de que es así, entonces debería cumplirse en nosotros lo que Cristo dijo que sucedería, lo que caracteriza el Evangelio de Cristo. Esto usted puede consultarlo de manera directa en diferentes fuentes. Les leía Hechos capítulo 2, 10, 19 en la Reina Valera del 1970. Además, en diferentes estudios de comentarios bíblicos como el New International Commentary of the New Testament, we are the world, we are the people. Ahí usted puede encontrarlo también. Además, en el libro Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea, en el tomo 2, usted puede encontrar cómo la historia de la iglesia está enmarcada. La historia de la iglesia está totalmente clasificada. Señora, permiso un momentico. Deme un segundo que la veo un poco disparatada. Señores, no es esto lo que estoy hablando, ¿ok? No estoy diciendo esto. Quizás usted dice, ve, por eso es que yo no puedo tomar las cosas en serio. Por eso es que yo, ¿qué cosa es eso dinámica que no se entiende? Escúchame, es algo que vas a entender por el Espíritu. Y es algo que definitivamente va a cambiar tu vida. Te hago un resumen de esta primera sección. Y es que estos tres relatos no son solamente en historias bonitas. No estamos hablando solamente de historias bonitas, sino que son una evidencia jurídica divina. Una evidencia real. Dios no dejó lugar a dudas. Cuando el Espíritu Santo viene con poder, hay señales que lo validan. En Marcos 6:17 también dice las palabras del propio Jesús, diciendo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Te aseguro que la Biblia afirma que hay una continuidad real. Hay una continuidad ahora de el hablar en lenguas. El mismo Jesús, una vez que resucitó, nos dejó este mensaje. En mi nombre, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Es importante que entendamos además que el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es un movimiento. El Espíritu Santo es una persona. Y el Espíritu Santo, necesitamos dejar muy claro esto y afirmarlo. El Espíritu Santo es Dios, es parte de la Trinidad, no es una energía, no es un sentimiento. El Espíritu Santo es una persona. Piensa, siente, decide, habla, guía. Por eso, cuando Él viene, se manifiesta de manera personal y de manera sobrenatural. O sea, hay formas tangibles de ver la llenura del Espíritu Santo. Y me adelanto a decirte, no es solamente hablar en lenguas lo que define si una persona tiene o no al Espíritu Santo o está lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, es una señal tangible de que esa persona ha sido separada para servir, ha sido llena de su poder para ejercer lo que el Señor nos llamó a hacer, y esto es la gran comisión. ¿Ok? Segundo, quiero dejar muy claro también que las lenguas son una señal, pero no son el fin. Las lenguas no es el gol, no es la meta, sino es una señal. El propósito bíblico de hablar en lenguas no es dar un espectáculo, sino validar el mensaje apostólico, edificar al creyente en oración privada, 1 Corintios 14:4, validar el mensaje apostólico, Hebreos capítulo 2, versículo 4,
unir a la iglesia cuando hay una interpretación, edificar a la iglesia y unirla cuando hay interpretación, lo podemos leer en 1 Corintios 14, 5 y 27 y 28. Además, necesitamos entender como iglesia que la verdad bíblica, la evidencia bíblica es acumulativa, no es una evidencia aislada. Es sorprendente ver hoy cómo personas quieren simplemente ir haciendo recortes e ir tratando de acomodar la verdad bíblica según su conveniencia, cuando hay evidencia tangible. Hay evidencia tangible de que el Señor estableció las lenguas para que nosotros hoy pudiéramos disfrutarlas, para que hoy nosotros pudiéramos usarlas. Además, es una señal inequívoca del Espíritu Santo. Es importante que entendamos que no podemos basar la doctrina solamente en un versículo. Hechos 2 más Hechos 10 más Hechos 19 más Marcos 16, 17 más Corintios 12 al 14. Todo esto forma un corpus contundente. Todo esto forma una base bíblica, una evidencia contundente de la verdad bíblica. La Biblia no se contradice, sino que se complementa. Y aquí quiero hacer un receso para ver qué está pasando en el chat. Los que se han podido conectar, déjame ver cómo está ese chat. ¿Cómo está ese chat? Gloria a Dios, un abrazo grande. Ahí está nuestra hijita Giselle, dice: activos, nada nos detiene. Amén, activos todo el tiempo, para la gloria de Dios. Segundo, dice Gaby también, nuestra hijita Gaby: estamos activos, gloria a Dios, un abrazo grande. Dice Roylin: saludos desde un lugar lejano del cual no voy a mencionar. Gloria a Dios también por nuestro hijito Roylin, un abrazo grande. Dios te bendiga muchísimo. Déjame saber cómo ha sido tu experiencia con el hablar en lengua. Señores, estamos en el tiempo exacto para hacer un break musical. Vamos a escuchar una melodía, vamos a coger un 5 para terminar de ajustarnos. Nos espera mucho contenido, hay mucha información que quiero compartir contigo, pero vamos a tomar un 5, vamos a refrescar, vamos a buscar quizás nuestro vaso de agua, nuestro vaso de té, nuestro refrescante, y luego vamos a regresar para seguir hablando de este tema. Recuerda que me ayudas muchísimo compartiendo, me ayudas muchísimo asegurándote que todas las personas sean parte de esto. Amén. Así que ya sabes, vamos a hacer break musical y regresamos enseguida. Un abrazo.
gloria a Dios, estamos de vuelta. Espero que no te hayas desconectado. Él es el alfa y el omega, principio y fin. Muchas bendiciones para aquellos que se conectan ahora, los que tienen como una bocanada de internet. Que bueno, si puedes llegar ahora a esta transmisión, sé bienvenido. Recuerda, si no puedes entrar por el enlace que te enviaron o por el enlace en el grupo, ve directamente a la comunidad de la iglesia y ahí puedes verlo en el feed de la iglesia. No necesitas hacer mucho, solamente activar la bocina para que desde ese propio feed puedas escucharlo sin problema. Además, te recomiendo descargar la aplicación BK Video. BK Video tiene todo lo necesario para asegurarse que las transmisiones, los videos se vean en alta calidad. Así que puedes también descargar BK Video, te lo recomiendo. Y así no te perderás ninguna transmisión, ya sea de estas directas o sea lo necesario de la iglesia. Familia, si te conectaste ahora, bienvenido a este segundo bloque, esta segunda parte de nuestra directa de hoy, martes de doctrina, martes de hablar temas polémicos, martes de traer asuntos importantes para la iglesia que nos definen como iglesia. Y estamos hablando de, ¿es el hablar en lenguas para hoy? Es la pregunta que tenemos sobre la mesa. ¿Es el hablar en lengua para hoy? Podemos seguir, es además otra pregunta que pudiera surgir, ¿es el hablar en lengua una evidencia de la llenura del Espíritu Santo? En este primer bloque que compartimos, di evidencias bíblicas a través de una secuencia de sucesos históricos que marcan el hablar en lenguas como una señal de la llenura del Espíritu Santo. Pero ahora vamos a entrar en un contexto histórico. Vamos a hablar un poco de la historia de hablar en lenguas. Vamos a mencionar qué es las lenguas angélicas y luego vamos a ir directamente a los mitos más populares en contra de el hablar en lenguas hoy. Eso que utilizan las falsas doctrinas, esos que utilizan las sectas para declarar que es imposible o es fuera desfasado de tiempo, algo que se conoce como cesacionismo, o sea, el cese total de la manifestación del Espíritu Santo. Vamos a comenzar hablando de mencionarte solamente como una referencia a alguien que algo que la gente suele preguntar bastante, y ¿tiene algo que ver la Torre de Babel con el hablar en lenguas? ¿Tiene algo que ver la Torre de Babel, que es ese momento donde se menciona de alguna manera? Si usted busca en la evidencia bíblica, ese pudiera ser como el comienzo del hablar, de una especie de paralelismo con lo que pasó en Pentecostés. Algunos consideran que la Torre de Babel es un paralelo contrario a lo que pasó en Pentecostés. Pero vamos a ver lo que dice la palabra en Génesis capítulo 11, versículo 1 y versículos del 6 al 9. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y Jehová dijo: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado. Quiero presentarte esta foto a modo de referencia. Es un cuadro al óleo de Peter Bruegel el Viejo, alguien que seguramente un pintor. Vamos a resumirlo así. Seguramente Peter Bruegel el Viejo es un pintor, evidentemente, y esta es su interpretación de la Torre de Babel, y lo pongo solamente a modo de referencia mientras te leo lo que dice Génesis capítulo 11. Dice: la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Y Jehová dijo: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Diga conmigo: confundamos. Fíjese, en la Torre de Babel hubo una confusión, hubo una intervención. Hubo una intervención. Me da mucha risa la música de fondo. Es algo que usted también lo puede hacer con IA. Usted puede crear sus propias canciones con sus letras. Es tremendo. Y me da mucha gracia el final, el cierre de esta canción.
Entonces, sigue diciendo, así, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar, fíjese, dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Quiero aclararte que esto es una enseñanza clave en el contexto histórico, no es algo tipológico. Babel no es necesariamente lo opuesto a Pentecostés, o sea, no hay una evidencia directa que afirme que Babel es opuesto a Pentecostés, sino un evento distinto con distintos propósitos. En Babel, el juicio divino sobre el orgullo humano, fíjese que lo que el Señor hizo fue traer confusión para dispersar. Y yo me pregunto, ¿acaso pudiéramos creer, acaso sería correcto pensar que lo que sucedió en Pentecostés fue un lenguaje humano? Si vemos, fíjense, no estoy trayendo aquí, solamente estoy trayendo a la mesa diferentes corrientes de pensamiento. Si la Torre de Babel, el Señor permitió la diversidad de lenguajes para generar una confusión debido a lo que estaban haciendo y al orgullo y a lo que estaban haciendo allí, ¿creen ustedes que Pentecostés, el inicio de la iglesia, el inicio del comienzo de la iglesia, creen ustedes que Dios permitiría la misma estrategia que confundió en Babel, lo haría ahora en el comienzo de la iglesia? Y esto me dirijo específicamente a aquellos que dicen que el hablar en lenguas no es algo espiritual, sino lenguajes hablados. Hay personas que afirman hoy que hablar en lenguas es simplemente un lenguaje humano, como español, ruso, hindú, mandarín. Y afirman que lo que sucedió allí, ¿por qué? Basándose en el texto que dice, ¿y cómo es que le entendemos hablar en cada una de nuestras lenguas? Te voy a dar un bonus. Pienso que lo que sucedió fue que allí habían lenguas espirituales. Por eso la Biblia hace la distinción de lenguas de fuego. Y el gran milagro, lo que hizo que más de 3,000 personas corrieran a los pies de Cristo, fue el hecho de que, aunque se estaba hablando un lenguaje específico, un lenguaje no conocido, cada uno de ellos pudo entender lo que estaba pasando. Y dice que magnificaban a Dios, glorificaban a Dios. No creo que el Señor haya permitido que allí se hablasen 5 idiomas diferentes, los que se mencionan en Hechos 2, porque no creo que Dios se contradice y no creo que Dios generara ese conflicto. Pero es solo un adelanto y es solo un pensamiento aquí en voz alta. Además, quiero mencionar que Pentecostés es la gracia divina sobre la humildad de los discípulos y un don sobrenatural de lenguas humanas para unir en el Evangelio. Insisto, ¿crees que Dios usaría la misma estrategia de confusión que usó en Babel a causa del orgullo humano? ¿Crees que lo haría para afirmar su iglesia? Es una pregunta que me gustaría ver qué piensan en el chat. ¿Crees que Dios usaría una estrategia para confundir a su pueblo? ¿Crees que Dios estaba interesado en ese momento de afirmar a la iglesia? ¿Usaría eso en contra? Bueno, vamos a dejar el chat a un lado porque el chat hoy está un poco en break, ¿ok? Pero bueno, cuando veas esto, déjame un mensaje. ¿Crees que Dios usaría la misma estrategia? Lo que se usó para confundir, ahora lo usaría para afirmar la iglesia. Honestamente pienso que no. Yo considero que no, ¿ok? Es importante que entendamos que en la Torre de Babel, Dios usa el lenguaje para sus propósitos. En Babel, el objetivo era juzgar la autosuficiencia, pero en Hechos era para validar la dependencia del Espíritu. No busquemos paralelos místicos, eso es un consejo también que te quiero dar, sino busquemos principios claros. Dios es soberano sobre el lenguaje. Dios es soberano sobre el lenguaje. Viendo lo que hemos visto lo visto hasta este momento, pudiéramos entonces llegar a la conclusión de que lo que sucedió en Hechos 2, y esto solamente es una especie de interpretación. Recuerden que nadie puede simplemente afirmar categóricamente lo que sucedió allí porque no estuvimos allí, así de simple, ¿ok? Y debemos movernos con temor reverente. Buscamos conclusiones, llegamos a conclusiones, pero con mucho cuidado, ¿ok? Sin estar afirmando cosas que no sabemos.
pudiéramos llegar entonces a la conclusión de que allí sucedió algo sobrenatural, más allá de que alguien que no hablaba arameo o no hablaba otro de los idiomas allí presentes, hablar ese idioma. ¿Ok? Me inclino más por la postura de que hubo de repente, se habló en lenguas de fuego como el Espíritu les dio que hablasen, y hubo un milagro sobrenatural, y es que las personas, aunque escuchaban este lenguaje no conocido, podían entender y podían discernir y saber en su propia lengua, en su propia mente, lo que estaba sucediendo. Es mi opinión. Amén. Si tienes una opinión diferente, honestamente me gustaría leerte, sería maravilloso. Recuerde que el fin no es generar un ring de boxeo. El objetivo es lograr afirmar la palabra de Dios, afirmar la verdad bíblica. ¿Ok? Ahora quiero hacerte una pregunta, y es la siguiente. Aquí estamos respondiendo preguntas comunes, y es: ¿existen las lenguas angélicas? ¿Qué son las lenguas angélicas? ¿Cuáles son las evidencias bíblicas de estas lenguas angélicas? Lenguas angélicas que lo menciona el propio apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, angélicas, esto es una evidencia directa, explícita, de que el apóstol afirma que hay lenguas humanas, idioma que conocemos, y están las lenguas angélicas, un lenguaje del espíritu. Un lenguaje del espíritu que no conocemos, un lenguaje del espíritu que nosotros no manejamos, porque se hace desde el espíritu. El apóstol Pablo hace esa distinción. ¿Ok? Surge otra pregunta entonces: ¿hablan los ángeles un idioma? Porque dicen, una lengua angélica, bueno, lengua de los ángeles. ¿Hablan los ángeles un idioma? ¿Nosotros no podemos hablar ese idioma? Vamos a la Biblia y vamos a distinguir la evidencia directa y referencias indirectas. Te leí una evidencia directa, 1 Corintios 13:1. Amén. Te leí 1 Corintios 13:1. Ok, me dan un segundo, gloria a Dios. Ajá. Y él dice: si hablase las humanas y las angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y esto afirma el hecho de que el hablar en lenguas no es para hacer show. Quiero presentarte un minuto, quiero hacer un break contigo y quiero presentarte un ejemplo de, lo digo con mucho respeto, no vengo aquí a hacerme el más santo que nadie, pero quiero presentarte un ejemplo de lo que considero que es un ejemplo básico. Nia hi kan sana meka hena ya na kan sa ina meka na ya na ma ya kan sa ina meka hala ya na meka hina kan sa ina meka. Quiero aclarar que esta señora no está hablando lengua, ¿ok? Esto es un cuento. Esta es una señora que afirmaba hablar con los alienígenas y decía que tenía un lenguaje súper especial. Luego se demostró que fue toda una farsa y ella misma creo que lo confesó después, no lo sé. Pero no es esto lo que les quiero enseñar. Esto es una persona desequilibrada, una persona con una evidente carencia de ácido fólico, ¿ok? Ya sabe, no puede consuma ácido fólico durante el embarazo para que no le salga un hijo, una hija que dice que habla con los extraterrestres. Quiero presentarte este ejemplo, insisto, desde el respeto y desde darte mi postura y decirte lo Santo Jesús, mis santos hermanos. Yo soy lo que me está transformando en otra dimensión, mis santos hermanos. No, yo lo afirmo. Dios bendiga a todo el que se está conectando a nivel mundial, mis santos hermanos. Dios bendiga a Ronald de los Estados Unidos, Dios bendiga a Yaria también. Familia, este ejemplo lo pongo honestamente, no es desde la burla, mi objetivo no es burlarme, no estoy haciéndolo desde la burla, honestamente, no estoy buscando hacerlo, solamente quiero enseñarles un ejemplo de cómo muchas veces en la iglesia o en estas personas que dicen que tienen una iglesia, que son parte de una iglesia y que hacen esto guiados por el Espíritu Santo, usan el lenguaje en señas, el lenguaje es que se mueve tanto que parece que está hablando en señas como en el noticiero, la verdad. Usted va a notar que a cada rato él va a hacer una especie de como de pausas espirituales, como que es una señal de que es más espiritual que el resto.
Ok, cosa que a mí me parece extremadamente, honestamente, graciosa. Mira aquí. Él aquí está dando una disertación de cómo el pecado ha entrado en la iglesia y que en dembow, y que la música es religiosa y que no es religioso. Mete un calabozo. Mire esto, mire esto, mire. No la aplauda. Quieren parecerse al mundo. Más se quieren parecer a Jesús. Se quieren parecer a Michael Jackson. Se quieren... Michael Jackson. Va a caer juicio los conciertos. ¿A qué quiere pasarse con su gritan? Mire, mire. ¿Eh? Lo voy a buscar en este momento aquí. Él lo usa como unas pausas. Yaloli. Escucha ahí. Yalí. Yalé. La E. Yanoli. No, ¿quién es Yaloli? Se metió papá. Si tú no seas llamado que Dios te... Mire esto. Entonces, así. Entonces, si quito me liberto, voy a seguir bailando reggaetón. Voy a meter reggaetón de gran urbano que adentro. Yo no era un artista que cantaba un rap que le llamaban. No sé qué cadena se te rompió. Porque mi boca es de parte de Dios. Hay una palabra. Dios mío. Pero no puedo. Ok, si tú amas a Dios de verdad, Es un ¿por qué video tú le haces bastante bullying? largo. Honestamente, yo no quiero castigarlos viendo esto completamente, sino estos momentos en los que tienen como estas manifestaciones ¡ah! Y asumen que es hablar en lenguas, quizás como alguna manera de afirmar que son muy espirituales, una manera de afirmar que manejan una revelación que tú y yo no revelamos, no manejamos. A ver si sale aquí a ver. ¿Cantaron qué? Himnos a Dios. Metió un calabozo. Escucha. Siento que me estás transformando en esta dimensión, muchachos más. El hombre se va calentando, él va poniéndose más. ¿Tú sabes lo que cantaban? Caballero, Yalos, Tayanza, escucha. Yolensi. Yoleisi también. Quizás ahí salieron estos nombres, Yalón Tayanza, ¿Eh? Yoleisi. Es un poco impresionante. Yo todo el mundo cristiano. Todo el mundo Vuelvo a decirles y regreso a este punto. Señores, el fin no es burlarnos de esta persona. Yo no me estoy burlando, honestamente, Dios me libre. Mi intención es eso. Mi intención es dar evidencias claras de cómo una verdad bíblica se puede ir torciendo. Quizás las personas ven este tipo de video y dicen, no, ve, por eso es que no es de Dios y por eso es que yo no hablo lengua y cosas así como esa. Pero bueno, quiero aprovechar el tiempo contigo y quiero ir entonces a mencionarte algunas referencias indirectas. Primero voy a hacer una aclaración. No significa el análisis. Pablo hace una distinción entre lenguas humanas y angélicas. Eso queda clarísimo. Y esto es una evidencia directa de que existe la posibilidad de un lenguaje espiritual no humano. Si las personas que siguen afirmando que en Pentecostés solo se puede hablar, lo que se habló fue algo humano, bueno, quiero que sepas que el apóstol Pablo trajo esta evidencia y dejó muy claro de que hay un lenguaje espiritual que no es el español. El español, el ruso, el inglés no son lenguajes espirituales, son lenguas humanas, aprendidas, diseñadas, modificadas con el tiempo. Así que no aplica la sobrenaturalidad, el poder de Dios en una lengua que es un diseño humano prácticamente. ¿Ok? Entonces, más adelante pudiera quizás darte más evidencias de estas referencias indirectas. Por ejemplo, en Isaías 6, versículo 3, en Apocalipsis, Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daban voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria, haciendo referencia a los querubines que delante del Señor tienen este lenguaje. Recuerda que te estoy dando evidencias indirectas de un lenguaje espiritual, un lenguaje que quizás es el que se habla en el cielo y en el ámbito espiritual. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres tú de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Otra vez. Y Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud de la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguajes, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. En otros textos hace la aclaración de que toda lengua, raza y nación adorará al Señor y declarará que Jesús es el Señor. Pero en este texto preciso de Apocalipsis deja claro que a una gran voz, todos hablando el mismo lenguaje, todos hablando quizás el lenguaje del Espíritu. ¿Ok? Es importante que entendamos que la Biblia permite y aclara y da evidencias tanto directas como indirectas
de lenguas angélicas, según Corintios 13:1, pero simplemente no nos da más detalles porque hay detalles en la Biblia que no son ni salvacionales ni tan indispensables. Por tanto, señores, mi recomendación es que nos mantengamos siempre dentro de la zona segura de lo que sí dice la Biblia. No especulemos, no inventemos. Es muy peligroso estarse creando falsa doctrina. Entonces vamos a mantenernos, vamos a pedirles al Señor que nos dé siempre ese temor reverente para mantenernos dentro de lo que es correcto y de lo que es sano según la Biblia. Ahora sí, cierro contigo, voy a leerte unos mitos y romper estos mitos contigo, y es los más importantes. Hay muchos mitos al respecto, muchísimos, pero honestamente quiero simplemente quedarme con dos mitos fundamentales. Y el primero es: no se puede hablar en lenguas en público si no hay intérprete. Primero, todo este programa y este martes de doctrina dejó muy claro que hablar en lenguas es de Dios. Es una señal inequívoca de la llenura del Espíritu Santo. Es parte, es bíblico, es para hoy, no se ha acabado, no se ha cerrado. El cesacionismo carece de proyectiles y lamentablemente solo se trata de un montón de personas sosteniendo una postura teológica sin sentido. Sin embargo, la Biblia deja muy claro que debemos hablar lenguas. Hoy podemos hacerlo. Ahora, este primer mito: no se puede hablar en lenguas en público si no hay intérprete, es un malentendido común que ha limitado la libertad del espíritu en muchas iglesias. Y vamos a corregirlo. Vamos a hablar claramente. Vamos desde nuestra postura dejar muy claro lo siguiente. Primera de Corintios 14, 26 al 28, versículos 33, 39 al 40, dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada uno de ustedes tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua. Cada uno de ustedes, dice, en su vida personal, cada uno tiene salmo, doctrina, lenguas. Tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sean esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. Fíjese, y hable a sí mismo y a Dios. Cuando dice calle en la iglesia, pudiéramos entender que está haciendo referencia a los que a estar como en el centro de la atención de lo que está aconteciendo en la celebración bíblica. No está diciendo después, dice, sino hable a sí mismo y a Dios. ¿Quién me puede prohibir a mí hablar con Dios en lengua, en público? Nadie. Ahora, si yo como pastor espero que las personas sean edificadas a través de yo hablar en lenguas, sí es necesario que exista un intérprete. De la misma manera que si fuera a enseñarles el evangelio, a compartir el evangelio con los eslavos, con nuestros hermanos rusos, y yo me paré a hablar en español, porque es mi lengua materna y me da la gana, y hablo en español. La gente todos se van a quedar así. ¿Quién me puede impedir adorar y alabar en español? Nadie en mi espacio. Estoy esperando mi momento para la predicación. Yo estoy en mi esquina adorando, alabando en español. Canto en mi idioma, porque lo hago así, pero en el momento en que me paro en la plataforma para edificar al cuerpo de Cristo, yo necesito un intérprete. Necesito que venga alguien que hable español y ruso y que pueda trasladar el mensaje del idioma natural al idioma a los que lo están recibiendo, porque de lo contrario sería una pérdida de tiempo. Esto es lo que afirma Pablo respecto a orar en lenguas en público. Calle en la congregación, o sea, no lleves el control de la ceremonia, no lleves el control de la liturgia, es como que así se llama correctamente, si no hay un intérprete, porque no seríamos edificados. Y dice aquí, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. Es impresionante cómo en el mismo texto lo utilizan para frenar el hablar en lenguas. Y el mismo Pablo dice, oye, no impidas hablar en lengua. Entienda lo que estoy diciendo, para animar lo que estoy diciendo. No dirijas el servicio en lenguas. Si lo vas a hacer, hablo con un intérprete. Pero no impidan hablar en lengua. Porque a la gente se le voltean los dedos cuando ven que hablamos en lengua en público, pero no lo hacemos para edificación de la iglesia, sino que lo hacemos, como dice este texto, nos hablamos a sí mismo y a Dios. ¿Ok? Y termina diciendo, hágase todo decentemente y con orden. Pablo asume que las lenguas ocurrirán en la reunión. Cada uno tiene lenguas, diciendo, cada uno de ustedes habla lenguas. No las prohíbe, sino que las regula.
Apóstol Pablo las regula. Y quien usa este texto para prohibir lo que Pablo mandó no prohibir, está añadiendo a la escritura. Y escúcheme bien, la Biblia dice que el que añada una coma sería cortado, arrancado del libro de la vida. Así que me preocupa muchísimo cómo la gente se atreve hoy a añadirle a la Biblia, cuando la Biblia es tácita, es precisa y es inequívoca, no hay errores en la Biblia. Fíjese, el principio de la edificación corporativa tiene todo en el culto debe construir a la iglesia. Si no hay un intérprete, la lengua no edifica a todos o a otros, sino que úselo en privado. Como dice el texto, habla a sí mismo y a Dios, y lo prohíbe. Y la prohibición es contextual en cuanto al momento corporativo. El ejemplo que te puse de yo predicando en español a rusos y esperando que los rusos entiendan español. Si no hay un intérprete, no hay ningún tipo. Ahí es donde ningún tipo de bendición. Ahí es donde Pablo hace énfasis en las lenguas. ¿Ok? Eso es muy, muy importante. Y cierro con este último mito. Y es el siguiente. ¿Por qué no todos hablan lenguas? Es una pregunta muy común. ¿Por qué no todos hablan lenguas? Esta es una pregunta honesta que muchos se hacen y vamos a responderla solamente con evidencia bíblica, sin opiniones ni tradiciones ni experiencias personales. ¿Ok? En 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 11 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo, que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua. Fíjese, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. 1 Corintios 12, 29 al 30 dice: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Lo deja así como varias preguntas. Y quiero decirte esto: el Espíritu distribuye soberanamente. Como dice el texto, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. No es una cuestión de mérito, espiritualidad o esfuerzo humano. Es decisión divina. Segundo, la pregunta retórica de Pablo del capítulo 12 dice: ¿hablan todas lenguas? La respuesta implícita es no. Viendo el contexto del versículo, la respuesta implícita es no. No todos hablan lenguas, no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros, no todos, ¿ok? Pablo no está diciendo que el don no existe, fíjese, sino que está afirmando que no todos reciben el mismo don, no todos reciben el mismo regalo. No hace eso más a unos y menos a otros. Eso es muy importante que quede claro. Tercero, un cuerpo, muchos miembros. La diversidad de dones no es un defecto, sino que es un diseño. El pie no es menos parte del cuerpo porque no es ojo, así que quien no habla lenguas no es menos espiritual. Tengamos eso claro. Tienes otros dones para edificar el cuerpo. Además, termino con esto y es buscar los mejores dones, pero sobre todo el amor, según Corintios 12, 31, 13, del 1 al 3. Pablo anima a desear los dones, pero establece que sin amor, incluso el don más espectacular es un don vacío. Y la prioridad tiene que ser el carácter cristiano, no la manifestación sobrenatural. A modo de resumen te digo, si tienes el don de lengua, úsalo con humildad, no pensando que te hace superior a alguien. Si no lo tienes, no lo envidies, porque la envidia no es de Dios. Seguramente Dios te dio otros dones. Busca el amor y no el espectáculo. Y para todos, según Corintios 14, procurad los dones espirituales, pero sobre todo el que profeticéis, teniendo en cuenta que la edificación de la iglesia es la meta. Mi invitación para ti, principalmente si no hablas en lenguas, no has tenido esta experiencia sobrenatural, es que primero recapitules y primero analices
si no existe o si existe la posibilidad de que no tengas el don o no lo hayas experimentado basado en malas enseñanzas, basado en ideas contaminadas que no aprovechan ni edifican. Si luego de aclarar estos puntos sigue sin manifestarse, mi recomendación es que descanses en el Señor, en la fidelidad de Dios. Nuestro Dios es fiel, es bueno, y seguramente te ha dotado de otros dones, de otros talentos y de otras capacidades también para la edificación de la iglesia. Familia, así llegamos al final de esta sección de hoy. Llegamos al cierre de esta transmisión. A Toda Luz Show, hoy es martes de doctrina, pero antes quiero recordarte lo vital y lo importante que sería tu apoyo. Si esto te ha sido de gran bendición, por favor, sigue la página de la iglesia, compártelo en tus redes sociales, envíaselo a alguien para que sea edificado y aprenda conforme a las escrituras, y considera donarnos, hacer una donación de diferentes maneras. Seguimos trabajando en cómo facilitar las vías para donar. Puedes hacerlo de manera permanente, puedes hacer un envío, puedes usar mi número de teléfono o simplemente puedes usar un enlace que aparece en la transmisión que permite hacer donaciones a través de la plataforma BK. Todo lo que envíes será usado para el beneficio del programa, beneficio del show y para el beneficio de este servidor, que es el que hace el show. Así que muchas gracias para los que lo hacen, gracias para los que siquiera lo consideran. De verdad, es de mucha bendición. Seguimos aquí, seguiremos. Mañana te espero para una nueva conexión a las 12:30 del mediodía. Con internet, sin internet, aquí estaremos para la gloria de Dios. Así que recuerda que este es A Toda Luz, y así es como hay que andar, porque definitivamente Cristo viene pronto. Un abrazo grande. Oye, 2:30, se conecta la señal. Pastor Manny al micrófono, pero Cristo es el total, no es mi rollo. Es la Biblia la que va a hablar. ¿Tienes dudas? Conéctate que aquí vamos a aclarar. La calle pregunta, el alma busca respuesta. Yo no tengo la clave, pero la escritura sí está puesta. Volvemos al texto, sin mezcla, sin invento. Gracia que transforma, no es religión, es fundamento. Si tú vienes con carga, si el pecado te pesó, aquí hay luz que rompe, hay perdón que te liberó. Y si el día se puso duro, no te me vayas a esconder, que Dios conoce tu nombre y te quiere sostener. Abre bien el corazón, que ya viene la verdad. No te quedes al borde, da el paso y verás. A toda luz. La palabra responde claro. Lunes a viernes 2:30 en el horario. Conéctate, comparte, no te quedes por fuera. La verdad te alcanza, la gracia te espera. Avísale al hermano, mándale el enlace ya, que aquí no hay rollo vacío, hay verdad que va a transformar. No es para juzgar a nadie, es para sanar lo que dolió. Es Cristo abriendo puertas donde el miedo te cerró. Si vienes cansado, te sientas y recibes. Aquí el pan es vida y la fe no se disfraza ni se inhibe. Y aunque el mundo grite fuerte, yo mantengo esta señal, porque el reino sigue firme sin teatro y sin final. Abre bien el corazón, que ya viene la verdad. No te quedes al borde, da el paso y verás. A toda luz. La palabra responde claro. Lunes a viernes 2:30 en el horario. Conéctate, comparte, no te quedes por fuera. La verdad te alcanza, la gracia te espera. A toda luz. No te quedes al borde. A toda luz. Yo solo lo presento. Yo solo lo presento. Yo solo guío el flow, pero Cristo es el centro. En cada transmisión, su espíritu está dentro.